Ya. Listo. Bueno, entonces bienvenidos, muy buenas noches. Vamos Muchas, a muchas. trabajar con el prevalidador para iniciar el proceso de implementación. Veo que estábamos hablando del impuesto diferido y todos los temas frente al tema. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, el prevalidador o la conciliación la deben de llenar todos los obligados a llevar contabilidad, como lo dijimos en la clase pasada, como lo estipula el decreto 1998, el cual nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir? Que identifiquemos quiénes son los obligados. Entonces yo creo que desde la semana pasada tenemos claro quiénes son los obligados. Cualquier cosa con Camilo nos pueden ayudar para revisar las preguntas, Camilo, y las vamos, hay preguntas que ya van a tener todos una respuesta. Perfecto, yo estoy pendiente del chat. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat y yo se la transmito a Edgar. Listo. Entonces, Johan está grabando, ¿cierto? Para arrancar. Siga. Sí, ya está grabando la sesión, ya se está grabando. Listo. Entonces vamos a partir desde una parte. ¿Ahí me están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Me están viendo en la página de internet o la hoja Excel nomás? La hoja de Excel. Listo. Entonces vamos a cambiar el compartir pantalla. Nueva función. Y vamos a entrar aquí. Listo. Anudar. Aquí. Germán, en el momento no vamos a tener sonido para los participantes. Todas las preguntas, por favor, por el chat. Listo. Llame en la página de internet. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo estilo coquito. Desde la página de la DIAN vamos a entrar para que es que veo muchos, en muchos sitios hemos visto que le preguntan a uno, ¿y por dónde se va? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para que tengamos presente cómo vamos la información. Entonces entramos a la página, en la sesión de prevalidadores ya está la configuración. La página está como completa. ¿Sí ven? Como para variar la DIAN. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá en los prevalidadores, aquí ya sale el reporte de conciliación fiscal. Se ha bajado como lo hemos hecho toda la vida. Le damos clic y el sistema nos descarga automáticamente el prevalidador y lo podemos instalar dentro del equipo. Yo ya lo tengo instalado dentro del computador. Y algo muy importante que vi y algo que nunca hacemos es que nos leamos los manuales. ¿Por qué? Porque en los manuales nos están diciendo muchas partecitas que no manejamos y a veces empezamos a dar vueltas en los prevalidadores y no va cogiendo de información. Y a veces nos varamos por una coma, porque si era, tocaba colocar un punto y pusimos una coma, eso nos va a variar el prevalidador. ¿Alguien está por ahí? Camilo, Señor. ¿alguien está por ahí haciendo ruidos? No, señor. Ok. Entonces, listo. Ya cuando está instalado, abrimos el prevalidador, queda acá en la configuración, igualito que toda la vida. Abrimos el reporte de conciliación, que ya lo tenemos abierto, y empezamos a hablar, a trabajar. Siempre por defecto nos va a aparecer la carátula. En la carátula nos hacen unas pequeñas preguntas. Pues empezamos con la identificación pues, de la empresa, nombres, regional, todo el tema. Entonces, ahí pueden ver el prevalidador. Ahí nos pueden ver el prevalidador. En este momento está en el menú. A mí me sale en el menú desplegable. Ya, Listo. ahora sí. Ya, ahora sí ya salió. Entonces,
¿Qué tenemos acá? Tenemos la pantalla donde tenemos unas preguntas que nos hacen la entrada. Entonces, nos hace una pregunta. ¿Es persona natural sin residencia? Yo creo que todos vamos a contestar eso. ¿Contribuir ante el régimen tributario especial? Decimos sí o no. ¿Entidad cooperativa? Del artículo 19.4. Contestamos sí o no, dependiendo de lo que nos corresponda. ¿Entidad del sector financiero? No. Nueva sociedad SOMAT. ¿Saben todos qué es la SOMAT? ¿Saben todos qué es la SOMAT? Edgar, sería bueno que lo explicara un poquito, que de pronto alguien no sabe las zonas de conflicto y demás. Sí, las SOMAT son unas zonas que fueron creadas para realizar inversiones de las compañías que trabajen en zonas que estén afectadas por el orden público. Por ejemplo, San Vicente del Caguán, Magdalena Medio, Caucasia, municipios, Urabá, como el caso de hoy, en donde estaba el presidente, bueno, todas esas zonas que tienen unas especificaciones frente al manejo de la renta. Esas zonas tienen unos beneficios tributarios especiales. Entonces aquí nos están preguntando si somos. Entonces hay dos condiciones principales o dos características en la SOMAT. Una, que se cree una sociedad dentro de la zona y cumple unas condiciones tributarias, y adicionalmente compañías que no son de la SOMAT, pero van y realizan obras que se pagan con impuestos por la SOMAT. Por ejemplo, soy una compañía de construcción y voy y construyo voy pavimento de la carretera de una vereda en una zona SOMAT. Eso me lo valen como obras pagadas por impuestos. Entonces, es importante que las empresas empiecen a validar, porque a veces sale más barato hacer ese tipo de obras y que pagar los impuestos, o ya dependiendo cada compañía cómo haga su planeación. Entonces, por eso nos están preguntando acá. Que si está en programa de organización empresarial durante el año agradable. El tema de la regulación empresarial, la ley 1116. Sociedad extranjera que presta servicios de transporte en otros lugares extranjeros. Decimos que no, en el caso que vamos a trabajar. Obligado a aplicar sistemas especiales de valorización de las inversiones. Esto ocurre cuando utilizamos modelos diferentes a los que tenemos. Normalmente ocurre en el sistema financiero, pero por norma general tendríamos que tener una excepción muy particular para que hagamos el conocimiento. Costos de inventarios establecidos por el sistema juego de inventarios, sí. Recuerden que en el 1732 nos hacía la misma pregunta, que si teníamos sistema de juego de inventarios. Si pueden ver, aquí hay unas preguntas muy parecidas a la que hacía el 1732, que nos permite dar un poco de conocimiento de la compañía. Aquí sí tenemos progresividad en la tarifa del impuesto de renta, o sociedad extranjera, o entidad sin sucursal en establecimiento permanente, que si maneja un contrato de estabilidad jurídica, y que si maneja el tema de la moneda funcional. Algo muy importante frente al tema es que la gran mayoría de las grandes multinacionales estuvieron de auditoría presionando a muchas compañías para que hicieran cambio en operaciones a dólares. El Consejo Técnico de Contabilidad sacó un concepto, explicando en qué condiciones debería. Y prácticamente, pues en las condiciones en Colombia, pues no complicarse con otra moneda es, para el manejo tributario, yo creo que es un poco complicado. Entonces, si ustedes dicen que sí, entonces, ¿qué pasa? Más adelante, si yo le digo que sí, ¿qué va a pasar? El sistema me va a entrar a habilitar, para los que les gusta complicarse en la vida, en el patrimonio nos va a habilitar esta casilla. Si yo le dije que sí, me habilita esta casilla. ¿Qué pasa si yo le digo que no? Si yo le digo que no, esta casilla, es que pidiendo validar, ¿sí? Estoy como emocionado. Si nos dice que no, esta casilla, ¿qué pasó? ¿Sí ven que la deja bloquear? Y nos va a permitir, no nos va a permitir el manejo. Entonces, algo muy importante con el manejo de la carátula
es que tengamos clara la información de la compañía. Tenemos que conocerla plenamente. Algo muy importante, lo que es la carátula, el HD2 y el H3, es obligatorio llenarlo todas las personas obligadas al impuesto de renta. Así no lo vayan a reportar. Estas tres son obligatorio cumplimiento, sobre todo para los que no van a reportar información. Entonces es importante que la tengamos presente, que hay que obligado y tenerlo guardado. Esta carátula con el estado de resultados y con el estado de situación financiera. Entonces, ¿les quedó claro el tema del manejo de la carátula acá? Listo. Entonces vamos a entrar al sistema del manejo de la situación financiera. ¿Todos se acuerdan del 1732? Entonces, recuerden que el 1732 solamente, aquí ven el mouse, ¿cierto? El 1732 únicamente nos mostraba el valor contable, el valor fiscal. Ahora, ¿qué tenemos? Que tenemos que manejar todos los valores a cómo vamos a llegar a la conciliación fiscal, tanto positivos como negativos. Entonces, es uno de los principales cambios que trae el formato. Pero realmente, si ustedes empiezan a mirar, la conciliación contable y fiscal jamás ha sido una complicación porque siempre nos ha tocado realizar la conciliación contable y fiscal. Entonces, veo que en muchos seminarios están montando terror, que es un tema, mejor dicho, sacado de otro mundo, que hay que tener muchísimo cuidado, que no sé qué. En mi consideración, la norma internacional, la actualización del decreto 2649, yo creo que el impuesto diferido lo traía el 2649, no estamos hablando de cosas diferentes a lo que ya sabíamos. En muchas cosas. ¿Aló? Siga, tranquilo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como podemos ver, en la casilla nos dice valor contable, vamos a colocar nuestro saldo como lo tenemos en la contabilidad. Y el valor fiscal es el que nos va a dar cómo debió haber quedado en la renta. Entonces, empecemos por ese lado. ¿Qué pasa con el efectivo? Resulta que a diciembre 31 mi contabilidad dice que vale 78 millones de pesos. ¿Aquí qué me está diciendo? Que tengo un menor valor fiscal, que realmente ¿cuánto me debe haber? 77 millones. Entonces me preguntan, ¿pero acaso el efectivo no se va a mover? ¿Se va a mover? ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta en dólares? El estándar que me dice, o que me dice que debemos hacer, por lo menos a diciembre 31 debo reconocerle la diferencia en cambio. ¿Qué me dijo la reforma tributaria con la 1819? Que la diferencia en cambio se reconoce cuando sea efectiva o sea realizada. ¿Eso qué quiere decir? El día que yo venda esos dólares, los voy a registrar, esa diferencia en cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resulta que para esa operación, el contador se sentó con el gerente, miró la tasa de diciembre 31 y le dijo, sí señor, hay que ajustar los dólares que hay en la caja y hay que ajustarlos, valen 1 millón de pesos más. Para la DIAN, ¿qué está diciendo? ¿Cuánto vale eso? Álvaro Antonio, ¿será posible que pueda cerrar el micrófono? Entonces, ¿cuál es mi valor fiscal? El ajuste que le hice a la diferencia en cambio, se lo resto. Entonces, ¿cuánto queda valiendo mi valor fiscal? 77 millones. ¿Qué principio estamos afectando acá? Costo histórico en el manejo de las operaciones ante la DIAN. Entonces, ¿cómo reconozco mi operación frente a una diferencia en cambio? El valor de la inversión el día que yo compré esos dólares. Los puedo haber comprado a 2.890. A diciembre 31 valen 3.100. Para la DIAN, ¿cuánto valen?
2.890. Eso es algo muy importante que tengamos presente, que aquí va a entrar en juego el manejo de los principios contables y aquí empieza a generar las diferencias patrimoniales frente al manejo. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? ¿Claro hasta el momento? Sí, señor. Sí. ¿No hay ninguna pregunta? No, señor. Ok, listo. Lo mismo nos va a pasar frente a este ejercicio. Frente a este ejercicio nos va a pasar con los equivalentes efectivos. Entonces, en los equivalentes efectivos, ¿qué vamos a tener? Podemos tener inversiones en bolsa que se manejen a valor razonable. Podemos tener CDTs. Podemos tener bonos. Entonces, cualquier inversión que tenga el concepto de equivalente al efectivo. ¿Qué puede llegar a pasar acá? Aquí tenemos dos condiciones. Resulta que yo cuando tengo una acción en bolsa o un bono y lo mido a valor razonable, ¿qué me va a pasar? Que como puede aumentar el valor. Juan Carlos, ¿puede bloquear el micrófono? Gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que nos puede dar los dos efectos, tanto positivos como negativos en el ajuste. Pero, de acuerdo a la 1819 y nos trajo ante la DIAN, ¿cómo reconozco mi costo histórico? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo unas acciones que a diciembre 31, cuando le hago la valorización, ¿cuánto me van a valer? Un ejemplo, las compré en 50.000 pesos. Y cada vez que voy a la bolsa de valores me dice, no, esas acciones valen 51.200 pesos. ¿Qué le reconozco? Un valor razonable, como me lo indica mi política contable y mis políticas de la compañía. Pero también puedo tener la otra opción que me dice, no, es que usted compró unas acciones a 50.000, pero hoy le están valiendo 48.000 pesos. ¿Qué estamos teniendo? Un deterioro. Esa operación la estoy registrando dentro de estas dos casillas. Como pueden ver, menor valor fiscal. Entonces, ¿qué pasó? Estoy registrando el deterioro que obtuve por las ventas de esas operaciones. Aquí es donde se nos empiezan a complicar cuando tenemos demasiadas operaciones. ¿Se acuerdan que la norma nos pide en el 1998 que montemos el control de detalle? ¿Y qué va a hacer el control de detalle? El control de detalle se va a encargar de justificar todas las transacciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dentro de esta operación, el funcionario de la DIAN me puede decir, es que resulta que yo tengo entre esos 580 millones, 50 operaciones de acciones. Pero si yo tengo una sola operación, ¿qué va a pasar? No, una o dos acciones, no, esta operación es suficiente para el manejo, el control de detalle. Si yo tengo 4 o 5 acciones que me están subiendo y moviendo, es importante que empecemos a registrar esa operación de detalle. Llévela en su cuaderno de apuntes, llévela en su Excel. Y sí, Diego me lleva pues, allá otra vez, otra noche en una silla, ya aguantando. Edgar, un momento, por favor, active su micrófono que les activa a todos. Edgar, por favor, activar el micrófono. Listo. Es que le desactivé el micrófono a todos y se fue usted. Ay, qué pena. Ya abrí el micrófono, ¿listo? Listo, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en este caso tenemos dos operaciones, digamos que compramos unas acciones
Y resulta que a diciembre 31, esas acciones valían 50 millones más. Para efectos fiscales, ¿esas acciones valen más o valen menos? O ¿cómo las debo reconocer? Las debo reconocer a mi costo histórico. Entonces, para efectos tributarios, la DIAN me va a decir, no, reconozcan, quíteme ese ajuste que hizo a diciembre 31 de esas acciones. Entonces, ¿cómo me queda? Mi valor fiscal empieza a disminuir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en vez de 589 millones, voy a tener 539 millones en acciones. ¿Qué pasa? Entonces, como yo tenía dos juegos de acciones, otra acción, ¿qué pasó? Me dice, no, es que el otro grupo de acciones me perdieron 26 millones. La DIAN, ¿qué le va a decir? Ah, sí, señor, muy bonito, muy chévere su contabilidad, pero para mí esas acciones valen 26 millones más. ¿Qué debo hacer? En aumentar esas acciones en los 26 millones. Entonces, mire que aquí para que me vean el efecto que está pasando, que me está dando el doble efecto, tanto aumentar como disminuir el valor de las acciones dentro del patrimonio. El cual que para efectos fiscales, ¿cuál voy a mostrar? Mi valor de costo histórico, como lo está pidiendo la 1819 con la reforma tributaria, que fue muy claro. Para operaciones a valor razonable, solamente se entenderán realizadas en el momento en que se vendan. Pero para efectos fiscales se reconocen a su costo histórico, a su valor de compra. Entonces, ¿les queda claro esta partecita? Camilo, ¿alguna pregunta, alguna duda? Pero en el desarrollo, hay una que dice, ¿Cómo? perdón la pregunta, quisiera saber si el valor contable y el valor fiscal son valores todos bajo NIF. ¿No son las ¿Cómo? diferencias que lleva entre la norma local y la norma NIF? Es que hay una No, pregunta, no. hay una No le pregunta, entiendo la pregunta. lo ¿Me, que veo es me que repite la esta pregunta? persona, espere, lo que veo es que esta persona tiene con la confusión todavía en el tema de la norma local y la norma NIF. Tenemos que Ah, ok. sacarnos de la cabeza el tema de la norma local y la norma NIF, porque igual en Colombia tenemos unos decretos reglamentarios para los cuales nosotros estamos manejando la contabilidad. En su momento, pues, el 2420 o el 2496 y siguientes decretos. Esa sería mi norma local, la que yo estaría manejándola para la contabilidad, incluso hasta el 2649 porque lo han derogado. Y la otra que sería son las bases fiscales, o sea, todo lo que Correcto. tiene que ver con la parte fiscal. Esa sería como una claridad que tendríamos que hacer ahí. Sí, y algo muy importante también que tengamos en cuenta frente a eso es el manejo que le demos a esos conceptos. Resulta que nosotros partimos no de si la contabilidad local, sino partimos de la contabilidad que está reglamentada en su momento de ejecución. Entonces, para este ejercicio tenemos el decreto del 2420, siguientes, con el cual hicimos nuestra contabilidad. Las diferencias fiscales parten en que el fiscal que me está diciendo, yo bajo mi contabilidad estoy reconociendo valor razonable, fiscalmente me dice, no señor, yo no le reconozco valor razonable, devuélvame esa operación. Eso es lo que estamos haciendo acá en este puntico. Estamos devolviendo las operaciones que ajustamos para llegar a mi base fiscal. Es muy importante que... ¿Puedo hacer una interpelación? Sí, claro. Tenemos que tener muy presente que bajo normas fiscales pesa mucho el costo histórico. Correcto. Y estamos viendo este manejo del costo histórico, aquí en las operaciones que está diciendo Edgar. Yo no voy a tener que mostrar en este concepto dichos valores razonables o dichas valorizaciones que no son permitidas. O sea, al momento que yo haga el formato, tengo que expresar esas diferencias claritas para que sea más claro. O sea, si yo manejé todo bajo costo histórico y lo tengo reconocido bajo costo histórico, entonces sea ese el valor que yo tendría que poner. Correcto, bajo el modelo del costo, que sería el
para que no se nos vayan a confundir después. Y, bueno, aunque con una pequeña diferencia, porque el costo histórico sí tiene una pequeña diferencia frente al modelo del costo, que es el tema del manejo de los deterioros. Pero algo muy importante, Johan, que no es tanto la valorización, también hay que tener en cuenta los deterioros. O sea, Sí. son las dos, cuando valorizo y cuando hago el deterioro. Es importante que lo tengamos muy presente frente a este manejo. Y creo que en esta parte es de los temas que más están generando confusión y muchas personas han generado susto. Pero realmente es un tema de tener claro cuáles son nuestras restricciones dentro de las compañías y conocer muy bien las operaciones que hicimos. E inclusive, si usted les está cambiando este valor fiscal con respecto a su declaración de renta, mi recomendación hay dos: presente y luego corrija, o corrija y luego presente. Usted decide, pero el caso es que usted va a dar una alerta que su declaración de renta no va a coincidir con su saldo de equivalente efectivo de acuerdo a la conceptualización. Y algo que días estábamos hablando frente a un tema, es que muchos dijeron, no, es que yo voy a hacer mi contabilidad en la declaración de renta. Pero se les olvidó hacer la depuración. Es algo que tenemos que tener muy claro frente a este manejo. Y es lo mismo que hemos hecho toda la vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces, muchas cifras, las variaciones eran más pequeñas, pero ahora con el nuevo manejo de valor razonable y eso, en muchas compañías, no son, hay compañías que son transparentes, hay compañías que tienen más operaciones, nos va a dar muchas diferencias contables y fiscales. Entonces, ¿les queda claro esta partecita, por ejemplo? Para seguir con otro tema. Sí, continúe. Y bueno, algo muy presente, hay que tener presente cuando estamos hablando del efectivo, el equivalente al efectivo, siempre lo vamos a reconocer al valor que está. Al valor que yo tengo, ese sería mi valor que yo lo estaría reconociendo. Porque en sí yo no voy a tener más dinero en mi caja o voy a tener menos. Simplemente hacer lo que yo tengo ahí en la caja. A no ser que sea el ejemplo que está diciendo Edgar de el manejo de moneda en dólares, o en euros, o en bolívares. Sí. O el manejo también si hay acciones, porque también puedo le dar las acciones con un equivalente efectivo. Disculpe, pero una pregunta. Sí. Entonces, según lo que entiendo, entonces el valor contable ya estaría bajo decreto 2420, o sea, hablando coloquialmente bajo NIF, es lo que entiendo, ¿correcto? Sí, es que... Toca tener claridad que nosotros no tenemos que hablar de los valores bajo NIF. Nosotros tenemos que hablar sobre la contabilidad que esté manejada de debida forma y es bajo la reglamentación colombiana. Es correcto, sí, bajo el decreto 2420, según entiendo. Exacto, el decreto 2420 tiene sus anexos. Es correcto, el que comenzó a regir este año como ya en firme, por así decirlo. Exacto, o sea, tenemos que olvidarnos ese cuentico de la contabilidad local y de la contabilidad bajo NIF porque eso no existe. Ok, correcto. Gracias por la apreciación, Johan. Vale. Entonces, es importante que tengamos eso claro y que aquí, y todavía volvemos a repetir, que la contabilidad local bajo NIF, no que yo lo saco por el libro NIF, pues, por el libro local, no. La contabilidad es una sola base de datos y aplicamos la normativa que está vigente frente al tema. De igual forma pasa cuando manejamos el tema de las inversiones, cuando manejamos el tema. Algo muy importante, que vi muchas compañías, dos situaciones importantes, que cuando hacían valorizaciones en el ORI, que en el ORI pues se vuelve prácticamente un flujo efectivo, pero en el momento que usted va a mirar, son flujos de caja que no existen. ¿Por qué? Porque es una valorización que se hizo o un deterioro dentro de las compañías. Entonces aquí para casos en el ejemplo, podemos ver que la empresa a diciembre 31, su activo valía 800 millones. ¿Pero qué pasó? Resulta que cuando lo compró valía 1.100 millones. Es que hicieron un deterioro que porque las condiciones de mercado, que le hicieron cualquier operación, bajó ese valor de la acción en estado de resultados. Pero para la DIAN, ¿qué va a hacer? No, señores, para mí eso sigue valiendo
el millón, 100. Entonces aquí estamos repitiendo el tema del manejo del costo histórico. Lo mismo pasa con el manejo de las acciones. Aquí, ¿qué está diciendo? Ah, es que las acciones acá, a valor razonable, ¿cuánto me valieron? Ahí siempre tendrán me valen 1.005 millones. Pero Palladian, ¿cuánto valen? 980. Es muy importante que tengamos claro estos dos conceptos. Es la forma de medición de la contabilidad. Listo. Entonces, ya nos queda claro más o menos en el tema de efectivos, inversiones, cómo se maneja dentro del formulario. A mí me gustaría hacer una aclaración igual, qué pena me meto. A ver. En el tema de las inversiones en subsidiadas y demás, como lo estamos hablando de Edgar, para las empresas donde aplicaría esto, es más que todas las empresas grandes, las que están cotizando en bolsa. La mayoría de las pymes, que son las que trabaja el común denominador de nosotros, muy rara vez va a tener una inversión o va a estar invirtiendo en bolsa. Entonces, en esa parte no tendremos que tener mucha diferencia y lo tenemos que transmitir al valor del costo histórico. Es que inclusive, Johan, si llega a ocurrir, en muchas compañías se mide al costo. Y que el costo, aquí como lo tengo en el ejemplo, se mide exactamente igual. Bajo el método de participación, Palladian va a ser el costo. Y aquí, bueno, aquí sí nos dice el ajuste. Palladian va a ser el costo de la inversión inicial. Entonces, siempre vamos a tener una diferencia, pero en las empresas pymes, donde estamos la gran mayoría, va a ser el modelo del costo, el cual nos va a permitir generar unas condiciones más favorables. Por ejemplo, a mí que me estaba hablando de... Toca hacer claridad que es el modelo de costo, ya que estas compañías no cotizan en bolsa. Toca tener presente eso, no cotizan en bolsa. ¿Listo? Y hay dos cosas importantes, Johan, porque muchos tienden, y he visto en varias compañías, que recibieron recomendaciones de que lo midieran a valor razonable esas acciones. Entonces yo le decía, búsqueme un valor razonable de una compañía que no cotiza en bolsa, ¿cómo la va a medir? Entonces tenemos que ponerle sentido común a las operaciones que hagamos, o cómo midamos las empresas. Entonces, desgastarse con un modelo en una empresa que no cotiza en bolsa, lo más fácil es, lo más sencillo, práctico y financieramente, es medirlo al costo. Ya cuando cotiza en bolsa es otra operación diferente, pero cuando no cotiza, se mide al costo. Listo. En el tema de los derechos fiduciarios, en teoría deben de cuadrar. Ojo, que si yo tengo una inversión, muchos manejan las fiducias como una cuenta corriente en una cuenta de ahorros, eso es un equivalente efectivo. Y eso va en el primer renglón. De resto, todos los derechos fiduciarios, en teoría, no deben de tener ninguna variación contable y fiscal. A no ser que se tengan unas condiciones especiales de mercado, pero en teoría, mi inversión va a ser la misma. Si yo monto una fiducia donde aporto un patrimonio, un capital, un patrimonio autónomo, pues en principio no se me va a cambiar. Y algo muy importante, porque con la 1819 también el principio de transparencia, si yo tengo unas propiedades que valgan 1.000 millones, yo las debo reconocer como mis activos para efectos de transición. Entonces, algo muy importante que en mi contabilidad los debo representar como un activo, que nos están pidiendo, pues más mi contabilidad no, en mi conciliación fiscal los debo mover como un activo. Si al caso llegase a pasar, ¿qué haríamos esto? Un menor valor fiscal aquí en el derecho fiduciario. Entonces, si es una inversión, ¿qué pasó? Tener un activo y lo generé como unos derechos fiduciarios, que suele pasar, la llevo a activos fijos para efectos fiscales, porque la norma me pide que lo represente en las mismas condiciones como si lo tuviera en mi contabilidad. Entonces, para efectos fiscales, ¿qué voy a hacer? Un cambio de activo. Entonces, lo voy a llevar, puede ser un terreno, una construcción en proceso. Entonces, aquí le pongo un mayor valor fiscal, aquí le coloco
¿Qué va a pasar? Vamos a tener la conciliación fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un derecho fiduciario, pero por norma de transparencia tributaria, debo hacerle, para mi estado financiero sigue siendo un derecho, pero para transparencia tributaria sigo teniendo el mismo terreno. Simplemente es una reclasificación del valor que tenía frente a ese tema. Y es uno de los temas más importantes que trabaja la reforma tributaria para el manejo fiduciario. Pero cuando yo hago patrimonios autónomos o hago ese tipo de cosas, pero de resto cuando tengo inversiones o carteras colectivas o un poco de operaciones, en teoría siempre va a ser mi valor de la inversión. ¿Puedo Y hacer si una la inversión aclaración? va Algo para creciendo, facilitar esto. ¿cómo? Algo que tiene que ver con la parte de la fiducia. Sí, De pronto en mi balance, yo tengo reconocida dicha fiducia o encargo fiduciario en mi efectivo equivalente, sí, o lo tengo reconocido en una propiedad planta de equipo. sí. No entremos a hacer ese juego para complicarnos, sino que simplemente sigamos haciendo el mismo reconocimiento. Dejémoslo donde está ubicado y no vamos a empezar a jugar con los derechos. El derecho ya tiene otra connotación como tal. Entonces, lo más sano es si yo ya le hice otra reclasificación, dejémoslo donde estaba reconocido inicialmente y no hacemos ese jueguito que se está mostrando. Es como para hacer un proceso más simple, ¿no? Sí, pero también depende porque muchos lo llevaron allá y por la norma de transparencia les obliga. Mi recomendación, en muchos casos que me han preguntado, ¿yo qué digo? Si era un activo, lo volvió unos bienes, lo volvió un patrimonio autónomo, siga su activo, punto, déjelo quieto. Y siga trabajando sobre ese activo, todas las operaciones que realice. Porque por ley de transparencia se le convierte justo en un activo. Porque eso, ojo que esta es una de las condiciones, Johan, frente a la reforma tributaria que más está buscando la DIAN, que les disfrazaban todas las operaciones frente al manejo de los activos. Entonces, ¿qué pasaba? No, sí, pero no, yo no lo estoy dejando de reconocer, simplemente es que... No, sí, sí, sí. O sea, mejor dicho, no nos compliquemos, que es lo que queremos llegar. Sí. Sí. Entonces, en este caso, vaya, quede activo y si no lo quiere, lo puede presentar perfectamente acá y si nos van a pedir qué pasó con eso, entregamos las debidas explicaciones. Porque igual, en ambos casos estamos reconociendo el activo. Que tiene otro nombre diferente, pero sigue siendo el mismo patrimonio. Listo. ¿Dudas, preguntas al momento? Edgar, acelerémoslo un poquito más, por favor, es que vamos hasta las 9. Te Ah, aceleramos. bueno, sí, ya es que a media hora, listo. Entonces, frente al tema, las cuentas por cobrar, no le veo problema. En teoría deben ser las mismas. ¿Qué vamos a tener acá? Que cuando hacemos los intereses implícitos, pues la DIAN que me dijo, si usted me hace un interés implícito, para mí es transparente. En este caso, la cartera, si hago un interés implícito, teóricamente me da un menor valor fiscal. O, entonces, ¿qué le hago? Le hago el ajuste. Entonces, en este caso, si aquí lo estoy reconociendo con derechos y le dice unos 5 millones de menor valor, ¿qué hacemos? O 50 millones le hacemos el ajuste necesario para llegar al valor nominal de la cartera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo todas mis facturas y abonos, me suman 72 millones. Pero si estoy usando el costo amortizado, me está dando 71,777. Entonces, mire que esos 50 millones, que es lo que me está dando por el tema del manejo de los intereses implícitos, me pueden disminuir el valor de la cartera. Frente al tema de los contratos de concesión, pues cuando se manejan las empresas constructoras, sí pueden llegar a tener unas pequeñas diferencias por la forma de medición. Lo pueden medir modelo de costo histórico, o lo pueden medir por valor razonable. El tema de medir un contrato de concesión valor razonable, pues necesita un financiero muy teso para que haga ese cálculo y un contador, si se pone a hacer eso, pues si no tiene la suficiente conocimiento financiero, puede llegar a embarrarla. Aquí podemos tener ajustes positivos o negativos frente al tema. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar? Que en teoría los ajustes frente al manejo del patrimonio están basados
básicamente en el modelo de medición frente al modelo de reconocimiento fiscal. Entonces, como dos conclusiones. Primero, fiscalmente siempre nos va a reconocer el costo histórico. Y si yo hice valor razonable, hice un deterioro, hice una operación, para efectos fiscales no, me lo van a retener, como para cerrar el tema de situación financiera y patrimonio. ¿Les queda claro esa partecita? Camilo, ¿sí quedó claro esa parte? Sí, claro, correcto. Señor, en Venga, este momento no hay preguntas en el chat, entonces sigamos. Asumimos que está todo claro. tratemos de ir avanzando de manera general, por favor. Sigamos, gracias. Listo. Frente al tema de los ingresos, pues básicamente arranca pues pidiéndonos las pequeñas diferencias que teníamos en el 1732. Nos va a pedir información que manejábamos, que era el tema CNICF, cómo manejamos todo el tema. Frente al tema de los ingresos, cuando hacemos el tema de los ingresos, ¿qué vamos a tener? El origen de nuestros operaciones, que pueden ser de fuente nacional, fuente extranjera, pueden ser zonas francas, pues ya es un tema. Pero para efectos contables, si una empresa que vende bienes, en teoría, no debería tener una diferencia en el valor, en la consecución del ingreso. Porque recuerden que la norma que nos dice el artículo 27 es, se reconocen los ingresos de acuerdo al nuevo marco normativo, excepto que, y ese excepto que básicamente es temas de valor razonable. En el caso de las constructoras, el tema del registro de la vivienda con escritura y en otras operaciones. Pero cuando yo comercializo bienes, en teoría, no debo tener un valor de diferencia. Alguien me va a decir, pero venga, pero es que si yo hice la factura y no entregué el bien, no lo voy a reconocer. Tenemos que aprender a manejar un tema de materialidad, tenemos que aprender a manejar un tema de razonabilidad. Pues si yo vendo 16.000 millones y dejo de entregar 3 millones de pesos, yo creo que por materialmente la empresa no se va a quebrar por esos 3 millones que dejó de facturar, o me equivoco. Entonces son manejos que tenemos que aprender a manejar dentro de las compañías. En prestación de servicios, en el tema de honorarios, posiblemente sí nos pueda dar una pequeña diferencia, pero no creo que sea tanto. Pero igual, por el método de reconocimiento, puede ser que entre lo contable y lo facturado sí pongamos tener una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque es que yo puedo facturar un servicio que no terminó de prestar, me lo facturaron al 100%, porque así me lo exigieron, pero para efectos de practicidad, a diciembre 31 se han ejecutado el 50%. Entonces, sí reconozco el 50%, pero para efectos contables y fiscales está correcto, pero para efectos de facturación, IVA y eso, sí vamos a tener una pequeña diferencia. Y ojo que algo muy importante, que aquí nos empieza a manejar que no podemos tener lo facturado y los ingresos van a ser iguales, porque siempre nos han enseñado en las universidades que todo tiene que ser de forma igualita. Entonces, por favor, van a tener diferencias entre lo contable de su declaración de renta contra los ingresos realmente facturados. De resto, no cambian en nada frente a este manejo. Cuando tengan el tema de las ganancias las subsidiarias, el manejo, cómo se va a manejar, pues es el mismo tema, cuánto es mi valor, el tema de los dividendos, cuando tengan los dividendos que les han repartido, el tema de manejo de las retenciones. Aquí hay algo importante que sí me quedé frente a este tema, es con el tema de los manejos de los activos biológicos. Resulta que si hay una firma, una empresa ganadera, ¿qué pasa? Cuando una empresa que reproduce ganado, ¿qué pasa? La res tiene sus hijitos, la vaca da luz. ¿Cómo reconocemos? Reconocemos como un ingreso ese nuevo animalito. Pero para efectos fiscales, ¿qué me va a reconocer?
lo realmente vendido. Entonces resulta que en el año, como esto era una finca de creación, de procreación, para efectos contables fueron 5.000 millones de pesos, pero para efectos fiscales apenas fueron 989, que fue lo que realmente vendieron. Entonces aquí sí nos puede dar un tema por el método de valorización del activo biológico. Lo mismo pasa con las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión, alguien me dice, no, es que yo le puse una valorización a mi propiedad de inversión y ahora me vale 6.000 millones. Pero para efectos fiscales, esa propiedad de inversión sigue valiendo los mismos 100 pesos. Y muchas compañías en los estados financieros he visto, sobre todo aquí en Medellín, 2 casos nos llegaron, que generaron utilidades vía valorización de propiedad de inversión. Pero para efectos fiscales el efecto es netamente 0. Y es importante que tengamos claro esos conceptos. En el tema de los instrumentos financieros, cuando usted los mide a valor razonable, exactamente el mismo problema que estábamos hablando. Ah, sí, realmente, ¿qué voy a reconocer? Lo efectivamente realizado, o sea, lo que realmente vendió. Puede que por valorizaciones y por manejo tuvimos 598 millones, pero realmente, fiscalmente, lo que realizamos fueron 298. Entonces, mire que tenemos una relación con mi manejo de valorización frente a las operaciones que hagamos en el patrimonio. Entonces, algo muy importante que tengamos acá, que esta operación que yo tengo acá, frente al ingreso, cuando lo mido al tema de lo razonable, muy posiblemente debe ser casi la misma que esté en la carátula de acá. ¿Por qué? Porque son operaciones que dentro del año o me generan un menor valor o me generan un ingreso o un gasto en el tema del deterioro. Entonces, ¿qué pasa? Debo reversar las operaciones. Muy posiblemente en el cruce, en teoría no nos pueden dar diferencias. Ese tipo de manejo. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Continuemos, Edgar, por favor. ¿Cómo? Continuemos ahorita, puntualizamos preguntas. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, frente al manejo de los ingresos, concluimos que realmente los efectivamente contabilizados, excepto los valores que no estén medidos a valor razonable, en el caso de las constructoras, el tema del manejo de cuando comercializan las viviendas, las escrituras públicas, y cuando manejan el método de avance o obra, para efectos contables va a ser el mismo, porque la norma no le da exclusión y en ese manejo no va a tener ninguna diferencia. Listo. Entonces, para el ingreso lo tenemos cerrado. Algo muy importante que me parece interesante frente a este manejo. Realmente cuando yo hago reversión de los deterioros, ¿qué pasa? De un año a otro, en el mismo año, podemos tener reversión de los deterioros. Para efectos fiscales, esas reversiones, siempre y cuando no hayan afectado fiscalmente, el valor va a ser 0. Y eso es un ejemplo muy clásico, cuando recuperamos cartera. Cada vez que recuperó esta cartera y no le hizo, usted hizo su provisión, pero para efectos fiscales no la tuvo en cuenta, para efectos fiscales su recuperación no la vamos a tener en cuenta. Entonces es muy importante que en muchas compañías o en muchas empresas se han puesto a hacer deterioros, deterioro por el inventario, deterioro porque la puerta se cerró, deterioro porque el consultor nos dijo que tocaba hacerlo, deterioro porque todo el mundo nos dijo que tocaba hacerlo. Entonces, esas operaciones hay que tener muchísimo cuidado, que si no me afectó fiscalmente, mi valor fiscal va a ser 0. Solamente va a tener efectos netamente contables. Entonces les quedó claro esta partecita que es sumamente importante. Listo. Entonces, para el tema de ingresos, como conclusión, en teoría, lo contable y lo fiscal son casi iguales,
excepto las mediciones a valor razonable y en el caso de las constructoras, solamente cuando se haga la estructuración. De resto, vamos a tener todas las operaciones.